Escuchan, ¿dónde fue que aprendiste de la educación sexual? Ves ahí 3 circulitos, varios circulitos, en los cuales vas a pensar, ¿cómo fue que escuchaste sobre el sexo por primera vez? ¿Fue en la escuela? ¿Fue un amigo, un tío, una tía, tu mamá, tu papá? Así que en el chat puedes poner, ¿cuál fue la primera vez que escuchaste sobre el sexo? ¿De quién lo escuchaste y en dónde lo escuchaste? Cada una de estas circulitos representan un lugar, una persona. Por favor, incluyanlo en el chat. Muchos dicen por medio de amigos, ¿no? Aprendimos por medio de los amigos. Unos dicen en la escuela, otros dicen familiares. En la escuela, dice, no me recuerdo de la lección, pero sé que lo escuché en la escuela. Gracias a todos por participar y recordarse dónde fue que aprendieron sobre el sexo. Para algunas personas eh, dicen, pues en la escuela escuché, pero de mis amigos fue que empecé a desarrollar mi comprensión sobre el sexo. Yo aprendí la mayoría de lo que sé, especialmente como adolescente, ¿no? Aprendí sobre el sexo en grupos de amigos. Y muchos de ustedes pusieron eso, amigos, algunos en el campamento de verano, ¿no? Donde estaba rodeada de mis amigos. Y yo creo que fue similar para ustedes, es lo que veo en el chat, que realmente algunos pusieron sus padres y la escuela. Yo sé que la mayoría de nosotros realmente lo aprendimos sobre nuestros amigos, no aprendimos la palabra y el concepto en la escuela de nuestros padres, pero en realidad la mayoría de lo que aprendimos fue de amistades. ¿Cuál es la influencia en el acceso a la información sobre el sexo en familias con autismo? Las personas autistas, ¿dónde aprenden sobre el sexo? Por ejemplo, los adultos que son autistas reportan que realmente no aprendieron mucho sobre el sexo de sus padres o de la escuela, más bien de la televisión o de la internet es donde lo empiezan a aprender, ni siquiera de amigos. Hay unos estudios que se hicieron en el 2021 que dice que 65% de los adultos con autismo dijeron que aprendieron sobre el sexo en sitios web y son sitios que no son muy conocidos, ¿no? En Google, por ejemplo. A muchos de ellos también han dicho, varios de ellos han dicho, solamente 16% que lo aprendieron de sus padres. Y dijeron que también es menos típico que lo aprendan de los amigos, así como los niños típicos lo aprenden. ¿Cuáles son los problemas con los recursos que están usando para aprender? Primero que nada, la televisión, las redes sociales tienen mucha información que no es adecuada, que no es correcta. Eh, hay un hay algo que se llama plantación de sexo, ¿no? Que tiene muchas expectativas versus la realidad, ¿no? Lo que realmente es la actividad sexual o los encuentros, que realmente no es lo que vemos en la televisión, en las películas, y les muestran lo que realmente es la realidad. ¿No? Sabemos que no siempre es muy realístico lo que nos presenta la televisión y las redes sociales. Sabemos que son inválidos. Por ejemplo, 65% de los individuos agarraron información sobre el sexo en la internet y es información que no es correcta. Nos causa terror, temor, porque se interpreta de una manera errónea, ¿no? Muchos aprenden la información sobre la escuela, que es magnífico. Lo malo con la educación sexual de la escuela es que para muchos individuos autistas, eh, no captan la información como debe de ser porque hay muchas limitaciones y poco acceso para nuestra comunidad con autismo. Por ejemplo, ponen mucho énfasis en la abstinencia, ¿no? Este video que está aquí de una película que se llama Niñas Malas, hay poquito énfasis también en el componente social, ¿no? Y muchos dicen, pues realmente aprendí
sobre el sexo de mi trabajadora social, ¿no? O de mi asistente. Y sabemos pues que realmente no es tan cómodo. Ahí es donde falta ese componente social. Y también no hay acomodaciones, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen una calculación de inteligencia muy alta o quizás muy baja, entonces no se acomoda la información de una manera que puedan entenderla. Aparte, muchos currículos de educación sexual están solamente guiadas en relaciones heterosexuales. Y esto es muy importante considerarlo en la educación sexual, porque particularmente en estas personas neurodivergentes que tienen quizás autismo, eh, pues tal vez tienen inclinaciones sexuales diferentes. También miré que muchos aprenden de sus padres. Algunos de ustedes son padres con jóvenes autistas o adultos o nietos que son neurotípicos también. Pero ¿cuál es la realidad? Es muy difícil, es muy raro enseñarle a nuestros hijos. ¿Qué les digo? ¿Soy siquiera la persona correcta de hablar con mi hijo, mi hija sobre formas y maneras y cosas específicas sobre el sexo? Hay personas que son proveedores, que son, es, maestros. Y nuestro trabajo es empoderar a los padres, empoderar a los clientes a que se sientan cómodos al hablar sobre las relaciones sexuales o por lo menos de que sepan cómo abogar por sí mismos, ¿no? En su vida sexual y cómo tener acceso a la información. Es muy importante. Tenemos que empezar a pensar en la salud sexual y el desarrollo sexual como un componente muy importante del cuidado de estas personas. Así que también quiero pensar un poco sobre cómo impacta los síntomas de autismo en los comportamientos y las relaciones sexuales, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes saben que no es lo mismo, ¿no? El componente social en las personas atípicas. La mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, decimos que nuestros grupos de amigos es donde aprendemos la mayoría de la información sobre el sexo. Piensa cómo las personas autistas en veces tienen deficiencia en relaciones, ¿correcto? Por ejemplo, no se conectan emocionalmente. ¿Cuántas veces podemos malinterpretar las situaciones sociales? Ahora, lo confuso que es tener una relación nueva, una amistad nueva, salir de cita con una persona nueva. Agrégale la confusión y la presión de estos momentos a tener la discapacidad de poder socializar típicamente. No tienen tanto acceso en veces a grupos de amigos y es lo que estamos tratando de cambiar, ¿correcto? Queremos poder crear grupos sociales donde se sientan cómodos, pero vemos que también tiene mucho que ver la edad, ¿no? El comportamiento por edad. Con autismo podemos entender que puede influenciar la relación sexual o los comportamientos, porque, por ejemplo, los estereotipos, tenemos comportamientos atípicos, tenemos sentimientos hiperactivos, el poder entender el comportamiento sexual y también poder entender cómo conectarte con estas relaciones. Vamos a tomar esto un paso más allá. Quiero mostrarles 4 impedimentos, que desafortunadamente llevan a resultados problemáticos con autismo. Vamos a hablar sobre, la habilidad de comprender cómo manejas tu comportamiento. Eso puede incrementar la posibilidad de un problema o un comportamiento de problema. Por ejemplo, a esas personas que no saben cómo comportarse, que se sienten raras,
podemos pensar que están molestas. Tener menos conocimiento de la privacidad, eso también afecta a las personas y podemos pensar que se están comportando groseramente o que este deseo, por ejemplo, de tener amigos y ser aceptados, eso, eso puede traer a estos individuos al peligro, la curiosidad. Esos comportamientos suceden no porque alguien intencionalmente quiere ser grosero, pero es que no sabe cómo comportarse. Entonces, esto trae victimización y también trae niveles peligrosos para nuestros individuos con autismo. Por ejemplo, les voy a dar algunas cosas conocidas sobre eso. Sabemos que ser exploitado o tener abuso sexual es más alto. 78% de los adultos autistas reportaron que fueron victimizados sexualmente. Como niños, eh, hay más asaltos sexuales entre amigos. Como adultos, hay un porcentaje más alto de contactos no queridos sexualmente. En niños autistas en el colegio, los estudiantes son 2 veces más propensos a experimentar relaciones sexuales que no querían o contacto sexual que no aprobaron. La población es 7 veces más de contraer, de estar, perdón, conectados con la justicia criminal, dado a actos sexuales. No quiero asustarlos, ¿ok? Lo que realmente es, quiero que sepan la importancia de educar a nuestros niños autistas sobre la sexualidad. Así que les estoy dando simplemente algunos conocimientos. El desarrollo físico es diferente en esos individuos. Por ejemplo, solamente hay un estudio que muestra que las mujeres con autismo tienen un desarrollo diferente en el área sexual. Pero por lo regular es lo mismo para niños típicos o autistas. Si estamos enseñando, no es un problema enseñar sobre sexualidad. Y los comportamientos sexuales en los individuos autistas no son incorrectos. La mayoría de los individuos autistas tienen relaciones románticas y sexuales típicas y los mismos deseos que los niños típicos. Aparte, los niños autistas tienen el mismo derecho de aprender sobre la educación sexual y también ser parte de actos sexuales. Pero sin la educación correcta, los individuos autistas pueden comprometerse socialmente y sexualmente en actos inapropiados o peligrosos, perdón, para ellos. Pueden meterse en problemas con la ley, ¿no? Si no podemos intervenir y proveerles educación sexual correcta. Tenemos que crear más conocimiento en la educación sexual, presentarles la información, ser proactivos para poder prevenir antes de tener que intervenir en un problema más grande. Quiero hablar un poquito sobre qué podemos enseñarles y cómo podemos enseñárselos. Esto es muy breve, ¿ok? Es un poco de información de tantas cosas que podemos pensar al enseñarles sobre la educación sexual. Al final les voy a dar muchos recursos para que puedan ustedes después repasar. Hay muchas cosas maravillosas donde puedes obtener mucha más información y cómo enseñar y qué enseñar. Pero primero que nada, queremos enfocarnos en los hechos, ¿no? Cosas que queremos empezar a enseñarles son los hechos, las verdades, las habilidades, la terminología y los aspectos sociales. ¿Cómo queremos enseñar esto? Por ejemplo,
definitivamente vamos a individualizarlo de acuerdo al individuo, ¿no? Cualquier persona que estás enseñando o apoyando, tienes que personalizar las cosas. Tenemos que tener también estrategias de cómo intervenir, cómo ser efectivos cuando estamos enseñando. Una de las cosas más grandes es ser explícito. Usa las palabras correctas, usar las palabras y usar las palabras. Muchos nos sentimos incómodos, pero realmente son nuestros clientes, ¿no? Y todos se sienten incómodos, pero tenemos que ser explícitos y usar la terminología, no bailar alrededor de las verdades, ¿no? Hablarles claro y crudo. Así se mira los componentes. Es muy importante enseñarles a la comunidad autista las palabras correctas. Agarrar los conceptos grandes y simplificarlo. Por ejemplo, en los programas de citas amorosas de Internet hacen un buen trabajo en hacer esto. El salir en citas amorosas es muy involucrado. Necesitas habilidades, cuáles son los pasos que se envuelven en llevar a este nivel. Así que vamos a ayudarles pedacito por pedacito de información. Usa imágenes, apoyo visual, videos, para que puedan entender. Puedes también actuar como si fuera en vida real. Y tengo una estrella a un lado de los que dicen actuar y ejemplos de la vida real, porque es muy importante, especialmente para los adultos, que tengan ejemplos. Es un componente muy importante del programa. Especialmente en los adultos, hubo un estudio muy pequeño, pero fue muy interesante ver que fue muy importante para los adultos aprender por medio de la actuación de situaciones reales. Vamos a asegurarnos de que estén comprendiendo y repetir las cosas y regresarnos a los puntos si es necesario. Queremos hacer posible el generalizar la información. Tengo clientes que te pueden decir las reglas, que te pueden decir qué se hizo bien, qué se hizo mal, pero incorporarlo a la vida diaria es lo que se les dificulta. Por eso es muy importante tener las habilidades claras. Es muy importante, como ya les dije, en todos los programas de educación sexual, incluir el LGBTQIA, que tiene que ver con las identidades. Hay un porcentaje más alto de identidades de LGBT en nuestra comunidad de autismo. También hay porcentaje más alto de depresión, de ansiedad y de preocupaciones mentales en comparación de los individuos heterosexuales o de los adultos sin género. Es muy importante incluir todos estos géneros en nuestros currículos para poder proveer más apoyo a las comunidades y poder mejorar esas estadísticas de salud mental. Formas de que puedes incluir estas formas de identidad es poner explicaciones de las partes del cuerpo y explicaciones de cómo se lleva el curso del acto sexual, particularmente en dos individuos que tienen genitales masculinos. ¿Qué significa el sexo entre ustedes? ¿Cómo se mira la penetración? Usando diferentes áreas genitales, hablando sobre el sexo anal y el sexo, perdón, incluyamos los diferentes tipos de educación como intersex. Así que es muy importante incluir todas las estrategias en nuestro curso de educación sexual. También, por favor, no uses terminología inadecuado, por ejemplo, individuos con genitalia femenina, porque muchos no quieren identificarse con
en el género femenino, ¿no? Entonces se dice personas con genitalia femenina. Pregúntale a los individuos cuál es su lenguaje preferido, cuál es la identidad preferida. No asumas saber la orientación sexual o el género, la identidad de género de alguien. Siempre es muy importante preguntar. Voy a regresar a algunos tips prácticos de cómo podemos enseñar todas estas componentes. Por ejemplo, los hechos y las habilidades, el cuerpo, la anatomía, la pubertad, el embarazo, el sexo con uno mismo, el sexo con otros, las enfermedades venéreas, el higiene personal, los aspectos legales y cuáles son las líneas que no podemos cruzar. Es muy importante considerar todo eso. Por ejemplo, los términos médicos y los términos de la calle. Por ejemplo, cualquier terminología se puede usar aquí y si podemos hablar como grupo, ¿dónde sería apropiado usar esta terminología? Algunas terminologías son muy ofensivas cuando las dices en grupo y algunas son muy ofensivas cuando se usan en la calle, ¿no? ¿Qué es lo que vas a escuchar? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Cómo se dice en la televisión, en las redes sociales? ¿Cómo se dicen entre tus amigos? Así que vamos a hablar sobre la importancia de la terminología. Vamos a usar imágenes actuales, ¿no? Tenemos imágenes en nuestro curso que son muy definitivas. Usamos las variaciones de las partes del cuerpo, asegurándonos que ellos entiendan la diferencia de lo que se mira en televisión y cómo realmente se mira la genitalia normal y natural, ¿no? Porque a veces no es muy acercado a la realidad lo que miran en la pantalla. Y el concepto también de público y privado es muy importante. Estos son 3 diferentes ejemplos de formas en cómo podemos enseñarles este concepto a ellos. Por ejemplo, muy concretamente en la izquierda van a ver que tiene un puntuaje del 1 al 5. ¿Cuáles partes del cuerpo puedes tocar, cuándo y cómo? Lo hemos preparado también y lo hemos usado en familias que tienen individuos en su casa que están más impactados con el autismo. Es muy importante, realmente les impacta positivamente tener estas cosas visuales. ¿Dónde está bien masturbarse y cuándo? Así que ponemos un símbolo de stop, por ejemplo, en el cuarto de tus hermanitos, o, ¿no? Y poner una luz verde en su propio baño. Hay maestros en la escuela que están realmente teniendo mucha dificultad con eso y estamos viendo que están poniendo los símbolos de stop, de alto, ¿no? Y los individuos de go para que entiendan público versus privado. Esta es una reflexión, un documento de reflexión que usamos en nuestros grupos alrededor del tópico de masturbación, por ejemplo, que piensen y reflejen cuáles son tus propios pensamientos y qué es lo que crees sobre la masturbación, ¿no? Ya sabes qué es lo que te hace sentir emocionado cuando te estás masturbando. Y si escoges hacerlo o no hacerlo, pues eso es decisión tuya diaria. Lo haces todos los días, es rutina, cuando te sientes cómodo haciéndolo. Muchos adolescentes y adultos que son autistas están viviendo en casa o con parejas que comparten cuartos. ¿Cómo le dejas saber a alguien cuando necesitas privacidad? ¿Cómo se ve? ¿Cierras la puerta? ¿Buscas un espacio privado? ¿A qué horas? ¿Cómo te puedes sentir respetado en tu propio ambiente? Otro ejemplo que quiero mostrarles es sexetcetera.org. Este es un ejemplo más de ser muy explícito sobre las leyes. Estas solamente son fotos del sitio web. Aquí hay un mapa y puedes
presionar en cada estado. Por ejemplo, California nos cuenta las leyes y los derechos alrededor de la salud de educación, la edad de consenso. Así que esta herramienta es muy importante. Algunas de estas cosas son leyes nuevas, pero algunas leyes son muy específicas y nos ayudan a saber qué es legal y qué no es legal de acuerdo a la edad también, ¿no? También vamos a hablar sobre diferentes habilidades que queremos enseñar. Expresar el cariño, prevenir la explotación, el andar de novios, el consentir y cómo abogar por ti mismo. También tener seguridad en el sitio web. ¿Cómo hacemos esto? Ya lo dijimos. Actuación, actuación, actuación. Tenemos que mostrarles por medio de la actuación situaciones normales y de la vida típica. ¿Cómo enseñarles cuáles son las barreras, cuáles son las líneas que no pueden cruzar ellos con otros y no permitir que otros crucen con ellos? También, por ejemplo, cuando aquí están los nombres de las situaciones y les preguntamos, ¿qué se siente cómodo contigo en una relación de amigos, de novios o de familia? Por ejemplo, ir a las películas juntos, masajearse uno al otro, estar en la misma cama y que comiencen a pensar, oh, eso está bien entre amigos, o eso está bien entre familia, o eso está bien entre novios, ¿no? Así para que ellos sepan cuáles son las líneas que no se deben de cruzar. También hay un programa que entrena a los jóvenes donde les pedimos que usen la tarjeta roja para decir alto y la tarjeta verde para decir estoy cómodo. El profesor te dice, te da una palmadita en la espalda, ¿no? Por ejemplo, alguien que conoces en el sitio web te pide que le mandes una foto de ti mismo desnudo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes como que están abusando de ti? ¿Te sientes como que es incómodo? ¿Te sientes que está bien? Y esto les ayuda a ellos a comprender sus propios valores, qué se siente bien, qué no, qué es correcto, qué no es. Esto les da las habilidades de abogar por sí mismos y protegerse. Quiero asegurarme que esté muy clara la seguridad en los sitios web. Es algo que estamos batallando mucho, no nada más con la población autista, pero es algo que se está batallando generalmente, ¿no? Ese es un modelo consensual de Consensus, que del Hospital de Colorado están haciendo un excelente trabajo en cómo enseñar a los padres con este currículo para poder proveer apoyo alrededor de la educación sexual. Y son tres componentes los que se usan. Habilidades para aprender, para enseñar, perdón, habilidades para restringir y habilidades para monitorear. Ok, yo no sé qué eh, mi hijo es muy joven para estar en estos sitios web, así que no le voy a dar acceso. Cada generación parece que se va mejorando y mejorando en el uso de tecnología, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que tener un buen sistema de monitoría. Y quizás estamos monitoreando y preveniendo estos recursos en la casa, pero no nos damos cuenta que los que tienen acceso en el parque, en la escuela, con los amigos, así de que, ¿qué habilidades tenemos que enseñarles para que estén seguros? Por ejemplo, ¿qué es lo que debes de creer y qué es lo que es problemático? ¿Cuáles son algunas señales de algo problemático? ¿Cuáles son las señales de que alguien se está aprovechando de ti? ¿Cómo determinamos si es reputable? Y si no sabemos si alguien está siendo honesto con nosotros, ¿a quién le preguntamos? ¿Con quién volteamos? La educación en la internet, la privacidad. Créeme que nada se esconde en las redes sociales. Puedes pensar que es privado, pero si tú subes algo, lo más seguro es que alguien lo va a ver. Así que, ¿qué es? ¿Cómo está, cuándo estás a salvo y cuándo no? También es muy importante que sepan lo del consentimiento.
Entender cómo estás cómodo, dónde estás cómodo, con qué pasos estás cómodo, con qué comportamientos y aprender a abogar por sí mismos cuando no se sienten cómodos y cuando quieren algo. Es algo sobre sexo oral 101 que es importante que tu salud emocional esté bien. Entonces, perdónenme por favor porque casi no se ve, pero eso es algo que creamos en nuestros grupos. Algunos ejemplos de cómo puedes crear un protocolo para asegurarte que emocionalmente y físicamente te sientas seguro cuando estés en algún acto sexual. Por ejemplo, quizás quieres que tu pareja se haga un examen para asegurarte que no tenga ninguna enfermedad sexual. Esto quiere decir tal vez que quieres estar en una relación con compromiso y evaluar y darte cuenta cómo me puedo asegurar que yo me sienta emocionalmente y físicamente segura. Vamos a los aspectos sociales, que son muy importantes en todo esto, pero sí quiero recordarles que el aspecto social de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo es algo muy grande. Usa cosas como actuar, como ya dijimos, tener a personas, a grupos cuando tenemos las conversaciones. Algunos ejemplos. Hay un programa de UCLA que se llama Peers, que tiene 3 videos que son ejemplos, son solamente videos, lo pueden ver a la izquierda, son videos cortos que tenemos aquí, son 3 páginas de videos de cómo se le pide a alguien salir en una cita, cómo comportarte en una cita amorosa. Esos son fantásticos para los padres que usen cuando le están enseñando a sus adolescentes o jóvenes. Vamos a mirar esto, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué no hicieron bien? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? También el Planned Parenthood tiene unos videos excelentes. Iba a enseñar unos, pero saben que por el tiempo mejor prefiero dejar tiempo para preguntas y ustedes exploren estos en su propio tiempo, pero tienen videos magníficos. También son inclusivos de todo género. Algunos no son muy realistas en lo que realmente va a suceder, pero te informa, por ejemplo, qué pasa cuando alguien no quiere tener sexo. Hay 2 individuos que se están besando, uno de ellos quiere usar el condón, el otro no, y tienen una conversación. Y mucho de lo que estamos hablando en nuestros grupos también es cómo te regulas después de que alguien te rechazó, ¿no? Que no quiso tener relaciones contigo, no quiso una relación contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo manejas la presión de amistades? De que te están diciendo que tienes que hacer algo, todos lo están haciendo, ¿cómo respondes a eso? Y cómo normalizar los deseos sexuales y cómo trabajar esta área donde se dice que tenemos que tener normalización de los deseos sexuales. Hay personas que no quieren encuentros sexuales y pensando en nuestra mente, algunos individuos sabemos que quieren tener sexo, ¿no? Más bien los jóvenes sabemos que realmente quieren ser aceptados, quieren tener amigos y hay esa presión, ¿no? De que quizás tú no quieres, pero como todos los que están a tu alrededor quieren, es difícil saber estar alrededor del grupo de personas correctas. Esta normalización de los deseos sexuales es algo que se habla mucho, no es muy incomún de no querer tener relaciones sexuales o no querer tener relaciones junto con otras personas. No se habla mucho sobre esto porque muchas veces se piensa, ay, pues todos quieren tener sexo y todos hablan sobre sexo, así que yo también debería de querer. Pero la verdad, deberíamos de hacerlo cómodo para esas personas que dicen, sabes que si no son actividades que te interesan en este momento, está bien. Y que conozcan los aspectos de estar en una relación.
Hay cosas que tenemos que considerar específicamente los padres y los proveedores. Y muchas veces tenemos padres que nos preguntan, ¿cómo puedo crear un espacio a salvo para que mis hijos puedan masturbarse? Y hay programas con mucho apoyo sobre esto, pero yo puedo decirles, por ejemplo, en mi trabajo, lo que yo he aprendido es proveer un espacio donde no vayan a ser juzgados. Algo que les digo, por ejemplo, a los padres es, ¿no preferirías que tu hijo venga hacia ti con algo incómodo o no típico o diferente, ¿no? Algún comportamiento o deseo sexual en lugar de que salga y lo intente en un lugar peligroso o donde no tenga la educación o el lugar propicio. Y dicen, claro que no vas a decir, ay, sí, me parece fantástico, ve y hazlo, pero por lo menos quieres proveer un espacio cómodo. Puedes decirle, mira, ¿sabes qué? No me siento yo cómodo con esto, pero vamos a encontrarte los recursos que tú necesitas y no te estoy juzgando. Que ellos puedan identificar a quién pueden ir cuando tienen esa necesidad si tú no eres la persona adecuada para hablar con ellos sobre eso. Es algo muy importante pensar, ¿cómo vas a proveer ese espacio donde ellos estén cómodos? Para los padres y proveedores, busca apoyo para ti mismo. El ser padres no es fácil. Yo no tengo jóvenes adolescentes, pero con mi trabajo sé que la paternidad de un adolescente es difícil y luego le agregas estas cosas atípicas, por ejemplo, la neurodivergencia, perdón, en los niños autistas. La educación sexual es muy importante para esta población. Les animo a que lo consideren como una parte crítica del desarrollo y del cuidado para nuestros individuos con autismo. La importancia de la educación sexual es mejor que sea preventiva y proactiva a que sea interventiva. Es igual de importante para esta población, sino más importante que para los jóvenes típicos. Aquí hay algunos recursos, los voy a volver a poner al final o los puedo mandar a sus grupos, pero hay unos sitios web súper buenos e interesantes de la doctora Eileen, que ya mencioné varias veces. Tiene un archivo grandísimo de recursos. UCLA Peer for Dating, Planned Parenthood, Intimate Relationships and Sexual Health, todo lo que están viendo en la pantalla son sitios web donde van a encontrar más información, más detallada, más específica. Mi información también está aquí en la pantalla, así como la información de nuestra práctica en grupo. Si a alguien le interesa tener tratamiento individual o ser parte de nuestros grupos, les animamos a que nos manden un correo electrónico. Somos muy apasionados en este tópico, en este tema y con gusto me encantaría platicar con ustedes, aunque no sea relacionado con el tratamiento. Sé que algunos van a querer mirarla, tomarle foto, apuntarlo. Muchas gracias, doctora Barstein, por esta plática, esta charla. Me encanta mucho el poder distinguir los mitos versus la realidad, ¿no? Para nuestra audiencia, les vamos a mandar los diapositivos de la presentación. Puede quitar la pantalla, gracias. Los vamos a mandar a todos los que están aquí presentes. Yo sé que hemos modelado cómo podemos normalizar estos temas y es difícil, es incómodo tener estas conversaciones con cualquier individuo. Sé que tenemos muchas preguntas de la audiencia. Por favor, pongan sus preguntas en el chat
para poder compartírselas a la doctora. ¿A qué edad debemos hablar con nuestros clientes o niños sobre el sexo y cómo sabemos que están listos para tener esta plática? Excelente pregunta que siempre se me hace. Creo que podemos pensarlo en términos de habilidades también. Por ejemplo, la realidad es que lo que no queremos hacer es esperar hasta que sea muy tarde. Queremos ponernos a pensar qué tipo de información están recibiendo fuera de la casa. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuál es su grupo? ¿Qué tipo de información están escuchando? Esa es una de las maneras que nos dice, aunque ellos parece que no están listos para hablar de eso o para tener eh, relaciones sexuales, pero ya están empezando a escuchar la información quizás errónea. Entonces queremos darles información correcta, queremos darles los hechos, las verdades. También algunos recursos que les compartí, tiene sitios de cómo hablar con ciertos temas a ciertas edades. Por ejemplo, hay temas que no están listos todavía para escuchar hasta que tengan 13 años, sean adolescentes, pero hay temas que ya puedes comenzar cuando son un poquito más cómodos. Por ejemplo, uno se siente que como nadie les estaba enseñando, se sintieron como que tenían que buscar su propia información y consiguen información errónea, inválida, ¿no? Y se sienten como aislados, como que tienen que hacer algo a escondidas, así de que empezar a tener estas conversaciones y educarlos más pronto es mejor que hacerlo ya tarde. Es muy importante mínimo que a la edad adolescente, si ya miras señales de comportamientos sexuales que están fuera de lo normal, definitivamente déjalos saber a sus proveedores médicos, al psicólogo, ah, para que les enseñen cómo podemos asegurarnos que estamos interviniendo a buena edad. Ese concepto suena muy conveniente. Todo tiene que ver con nuestras habilidades, todo tiene que ver de cómo individualizamos y lo hacemos aplicable para cada persona. Y le voy a agregar que muchas veces escucho que las familias dicen, en la forma, en su desarrollo no están listos y quizás socialmente son inmaduros o no entienden, pero con más razón enséñaselo, porque los sentimientos están ahí, aunque la madurez social no sea la misma que la física, no quiere decir que no podemos hablar. Con más importancia hay que explicarles qué está pasando con tu cuerpo, qué es normal sentir, qué es normal pensar, qué es normal querer, para que puedan empezar a tener ese apoyo de habilidades. Tengo curiosidad, ¿hablaste sobre el programa de grupos? ¿Puedes decirnos un poquito más sobre los grupos y cuáles son las oportunidades de estar envueltos? Aquellos que están interesados en el currículo o cómo pueden tener acceso a los grupos. Ahorita no está publicado el manual, es más, está en otro lenguaje y se tradujo al inglés y estoy muy afortunada de poder haber colaborado con ellos. Ella quizás tenga, la doctora, no me recuerdo si todavía tiene cupo, pero sé que estaba haciendo un programa individualizado. Nosotros lo adaptamos a un programa de grupo, pero si tienes un joven adulto, contáctame, ahí tienes mi información de contacto y me encantaría hablar un poquito más sobre los grupos que tenemos y dónde hay disponibilidad para tu adulto joven. Pero hay varios programas que son buenos, programas muy explícitos, más explícitos que los programas que hemos visto aquí en los Estados Unidos. Este programa que creó la doctora son 16 semanas y está diseñado para ser uno a uno en alrededor de la edad adolescente y otro grupo de 18 a 25. Les gustó mucho, aprendieron mucho.
y creo que los componentes fueron muy, aplicables. Y ese componente de las amistades fue muy importante, el poder hablar con otros individuos que están experimentando las mismas dificultades y que tienen las mismas, situaciones sexuales, se podría decir, experiencias sexuales o diferentes, experiencias sexuales, ¿no? Para, poder tener un espacio a salvo, seguro. Mi hijo ha estado en ese programa, dice alguien, por muchos años, y me encanta que ha podido normalizar muchas de las preguntas. Eso es lo que experimentan otras personas, porque es padre tener ese grupo donde puedes sentirte cómodo para hacer estas preguntas y tener esas conversaciones incómodas y tener información apropiada y práctica y correcta. Algo que no mencioné cuando dijiste es normal, una de las cosas que animo a los clientes que hagan y también a los grupos es que se miren a sí mismos. Váyanse al espejo en la casa, mírense, dense cuenta qué hay ahí, qué tienes, qué no tienes. El poder conocer tu propio cuerpo es muy importante, conocerte a ti mismo antes de pensar eh, en, eh, en tener participación en relación física con alguien más. Poder entender, ok, esto es normal, ¿no? Otras personas también tienen esto, tienen el otro. Entonces, el aspecto social es muy importante, pero también el físico. Estos grupos es donde puedes tener estas preguntas que parecen incómodas o raras. Gracias a todos por sus preguntas en el chat. Algo que me di cuenta es que cómo podemos tener esas conversaciones con los padres y las personas de las clínicas. ¿Cómo podemos hablar con sus doctores, con sus terapistas? ¿Cómo podemos traer esas preguntas como padres? Y es muy importante, como dijimos antes, cómo sabemos si ya mi hijo está listo, no está listo, si es el tiempo, no es el tiempo. Es importante que sepamos el peligro de tener la información incorrecta. Tenemos que entender las creencias, las morales, la cultura. ¿Cómo podemos explicarte la información de una forma que tú la entiendas, que te sientas segura y que estés cómodo? Para algunos padres y para algunos adultos somos muy transparentes sobre los grupos que tenemos, somos muy explícitos, no es para todos. Algunas personas necesitan, no están listos para estar alrededor de personas que tienen estas conversaciones, pero es importante proveer educación para los padres, usar las estadísticas que se usan el día de hoy, por qué queremos ser proactivos, por qué queremos prevenir, por qué estamos usando estas habilidades. Es importante poder abogar por ti mismo, saber decir no, no tener esa presión de tus amigos, el poder enseñarles a nuestra población autista de que seamos explícitos con nuestra educación sexual. Y lo más importante, amigos, es saber que nuestros hijos están a salvo. Es muy importante también que sepan su anatomía, como tú dijiste. Es algo que no se les enseña a edad pequeña a muchos niños, ¿no? Aún a los niños típicos, no de navegar las relaciones, la educación sexual, el conocer tu propio cuerpo. Ya me di cuenta de la edad, perdón, del tiempo. Quiero darte gracias, doctora, por esta plática tan excelente. Hay tantas preguntas que no tenemos tiempo para leer, pero por favor, con toda confianza, contáctense con la doctora, tiene información para ustedes, pueden conectarse al chat,
pueden mandarle correo electrónico. Vamos a estarles mandando toda esta información en unas cuantas semanas. También la información de la doctora va a estar en nuestro sitio web de Tarjan. También les quiero invitar a que se apunten para nuestro podcast, donde escuchan mensajes de 10 a 15 minutos, donde doctores como la doctora que acabamos de escuchar son entrevistados acerca de diferentes temas. Y nos encantaría que nos escucharas en esas plataformas. Ha sido un placer tenerlos a todos ustedes, tener a la doctora, platicar juntos. Estoy emocionada de escuchar todo lo que estás haciendo con tus equipos y colaborar con ustedes. Muchas gracias a todos. Un placer. Hasta luego.